Hola muchachos, ¿cómo están? Somos la gente Cera de Girón, tu espacio y tu canal cinematográfico. Bueno muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué Bro, más, me mi bro? ¿Cómo encuentro están? fantástico con esa presentación. No, sí, la verdad, cada vez vamos mejorando más. Sí, ¿Cómo están, sí, Parce, ya muchachos? bien, ya el día de primer hoy vamos a episodio hablar del sobre... año. Sí, Sí, primer así episodio es. ya. Y qué mejor que hablar de una excelente película, una producción española de un, ahí sí lamentable accidente que ocurrió en los años 70 aproximadamente. En el 72. Y vamos a hablar de la Sociedad de la Nieve. Entonces, Una película muchachos, que... ¿están preparados, bros? Sí, no, ¿Todo y una película muy preparado? fuerte, una película tuvo mucha repercusión y fue muy, o sea, como que tuvo mucho impacto en habla hispana. Sí, sí, no, y Claro, porque es Una película que, uruguaya. de o hecho, sea, todo el no, mundo pues. tenía que ver con esta película. Bueno, pues es Sí, una producción dirigida por Bayona, un director español. La película pues ya había tenido una adaptación, la historia, perdón, había tenido una adaptación ya en los años 80, 90, 90. no No, recuerdo. Sí, fueron como 90. sí, no recuerdo muy bien, que se llama Alive. no, bien. Esa creo que hicieron unos ingleses, si no estoy mal. Pero, ¿qué Sí, sí. pasaba con esa cinta? Que le faltaba los uruguayos. ¿Es Estaban, verdad? estaba escrita, dirigida por personas inglesas, por protagonistas ingleses y de demás países, pero no contaba una historia legítima con uruguayos, que fueron los que padecieron esa tragedia. Entonces, esta película siento que representa a las víctimas de ese accidente, a los sobrevivientes, y me parece que fue una buena adaptación del director Bayona. Entonces, pues vamos a empezar, mis bros. Empecemos, ¿Qué les bros. pareció? ¿Qué les pareció Bueno, la película? Empezando, sinceramente es una película que es chistoso porque vean que yo no la conocía, fue porque de un momento a otro la pusieron, la puso mi mamá y me preguntaron si la quería ver y yo como que pues yo dije, estaba como entre sí, ¿no? Y de un momento a otro empecé a ver esto, pues, pues vi, empecé a como a ver cómo era y yo, uy, eso se ve interesante y el caso fue que me enganchó y me quedé ahí viéndola. Sinceramente, wow, es una película que te deja sin palabras porque, o sea, es una película muy diferente, o sea, es una película que te muestra a ciencia cierta de lo que pasó. Quizás con algunas cosas no tan ciertas de la historia real, cosas así, modificadas, pero que te muestra sinceramente un punto y una realidad muy fuerte de lo que fue de lo que fue este accidente. Con Sí, y digamos, el tema de, o sea, iniciando la película, el tema del accidente, siento que lo plasmaron muy bien. O sea, cuando iban en el avión, se sentía esa aura de que iba a pasar algo, una catástrofe, que iba a pasar algún accidente monumental. sí, sí, sí. Y me puso en tensión esa, pues esa escena cuando estaban pasando la cordillera de los Andes. los Andes. Y, parce, o sea, en eso creo que fue un acierto muy bien. Yo hoy estuve viendo también cómo hicieron esas producciones y la verdad es muy, muy interesante y muy rebuscado, porque pues ellos, para plasmar como tal la esencia de la película, pues fueron a grabar en temperaturas extremas también. De hecho, se dice que los actores duraron, o sea, estaban tan cansados del frío que ya después de eso no querían saber nada de la nieve. O sea, Sí. es Claro. No, y increíble. No, hablando de los y actores, de hecho, ya que hablan de las localidades donde se grabó en España, en Uruguay y creo que también en Chile, pues escogieron escenarios donde tuvieran estas temperaturas como los glaciares en la cordillera de los Andes. Y como decían ahorita, de verdad la película desde el comienzo, me gusta que no es lenta al comienzo, uno piensa que va enfocada la película como a la vida de los pasajeros antes del accidente, pero pues se salta rápido eso, le da el contexto necesario para entender uno qué es lo que pasaba antes del accidente y en la escena del avión
antes del siniestro, la verdad es que lo pone a uno en esa tensión. Esa escena capta muy bien la tensión, cómo enfocan a los protagonistas, a Numa Turcati, como cuando ya él presiente que va a pasar algo, como todo empieza a pasar. Me gusta y de verdad uno, o sea, siente la tensión de la escena y el director, pues, de verdad que tuvo un acierto muy bueno en esa escena. Y Y la verdad es que también, aparte de, hablando más del accidente, es que tuvieron muchísima suerte, sí, porque, digamos, le pegó en en la cola. la, pues no en la cola, en la Fue casi, barriga del fue, avión. es que Sí, fue, Fue fue fue, como en toda gracias la a que le mitad pegó en la porque lo partió barriga en del dos. avión, fue que ellos sobrevivieron. Si hubiera pasado otra cosa, no hubieran sí, sobrevivido. sí, Fue es que gracias a que le pegó justamente en la barriga del avión y ahí es se que partió en eso dos. fue mucha suerte porque de verdad, o sea, sobrevivir, primero que todo, a un siniestro de esa magnitud en un avión, o sea, estamos hablando de, también de la zona de los Andes, donde hay montañas y es la cordillera, o sea, es complicado ya desde el inicio, ¿no? No, y Y además, y sumarle a, además, y y además que ellos precisamente cayeron en una de las etapas más frías de Chile en ese precisamente, entonces. exacto, Es por eso que estaba tan lleno de nieve. Incluso, sí, pues, antes, pues, obviamente, preparando el video, yo también estuve viendo las entrevistas del coche Inciarte o el Juan Inciarte, que fue uno de los sobrevivientes, que él decía que y sí, para que nos hiciéramos una idea, ellos simplemente al pisar, o sea, al salir del avión y al pisar la nieve, ya estaban más o menos hasta, hagan de cuenta, hasta la entrepierna, llenos de nieve para hacernos una idea del nivel, o sea, y de la profundidad que sí, tenía esta. No, muy es que fuerte, realmente es un muy lugar fuerte. muy inhóspito Exacto. No, y y las condiciones que eran estaban a más de 3.500 metros a la altura del mar. O sea, es que... también, no, no tanto, o sea, el frío sí es una parte fundamental, pero es que también les falta oxígeno, porque está muy sí, alto, algo que no están tan acostumbrados por allá en Uruguay. Entonces, la verdad, pues no dimos como tal una introducción, pero pues creo que no es necesario una introducción porque pues es un accidente y uno de los casos de supervivencia más importantes y yo diría el más increíble que yo haya escuchado en la historia de este planeta, la sí, verdad. sí, Una historia fascinante con unas personas increíbles que, de hecho, pues no sé si ustedes concordarán conmigo, pero creo que parte de esa supervivencia es gracias a que era un equipo muy unido de rugby, El o rugby. sea, de rugby, que sí, eran un equipo de rugby. era movido Claramente, por la Y amistad. no, y incluso, no habían otros del equipo, pero de igual manera había esa unión. Sí, Y sí, sí, siento que pues eso fue gran parte porque las personas por lo general son muy egoístas, parce. Entonces, sí, sí, eso les dio ese plus para que formaran un equipo y intentaran sobrevivir. Y la película, hablando ya, pues empezando a comenzar a hablar de la película, más allá del accidente, Bayona, siento que le da ese protagonismo más a los que fallecieron que a los que sobrevivieron, a mi parecer. Digamos, por eso ponen sí, de protagonista a Numa, a Numa. para Y no, darle no voz sé, a las oigan, personas y que no sé si a no ustedes les lograron pasó. sobrevivir. Exacto, no sé si a ustedes les pasó porque yo dije, bueno, al man lo pusieron de protagonista y pues solamente como vamos a hacer spoiler, y pues el man fallece. Spoiler. vamos a hacer spoiler, todos mueren en el avión. Y pues claro, o sea, y resulta que el man estaba ahí, o sea, lo ponen de protagonista, él cuenta la historia, Sí, empieza sí, de sí, fondo la voz de él, y él murió. Entonces yo también quedé como que, bueno, pero entonces, ¿quién va? O sea, como que hacia qué lugar va a ir enfocada la película después de la muerte de Numa. Y ahí es donde entra el factor que ustedes dijeron, eso me pareció muy bonito, sí, la sí, verdad, me sí. pareció muy No, bien y hecho, es que aparte, actuaciones, no, increíble, increíble, es una y película como lo acaba increíble. de decir Lázaro ahorita, la verdad es que, o sea, la suma de todos los factores de estar en un lugar inhóspito como esos y la ayuda de que de verdad siento que, o sea, como él lo dijo también, es que el ser humano es muy egoísta y a mí me gustó muchísimo, me encantó que, digamos, ellos tenían ese compañerismo y esa amistad y no se dejaban morir. Entonces, apenas
pasó lo del impacto en la película, ellos empezaron a moverse, dijeron los heridos, empezaron a curar los heridos, empezaron a sacar las maletas, comida, todo de una vez, ¿sí? Y me gustó eso, esa, ese liderazgo que tenían ciertos protagonistas en la película. Además de eso, a mí también me impresionó lo de Numa, que pues usted, la mayoría de veces de películas, usted piensa que el protagonista, o sea, el que está Sí, narrando, el narrador principal, pues es el que vive y el que cuenta la historia. Sí. Pero yo sí la verdad no me tenía como muy, no sabía que iba a pasar eso, hasta que Numa murió y de verdad sí fue fuerte porque Numa pudo haber sido salvado a pocos días cuando ya se fue Roberto, es que se llamaba, los dos que se fueron sí. Sí. pudo haber sido salvado pues por a tiempo, pero las circunstancias fueron otras y murió antes de que fuera salvado, a pocos días, Además que también él tenía cortada, él era el que tenía cortada una cortadura en el tobillo, ¿cierto? en el Sí, tobillo, sí, Claro, imagínate, se le cortó, él se cortó con, pues en lo que nos muestra en la película, él se cortó los vidrios de la parte de enfrente del avión, de la ventana la parte de la ventana de los conductores, sí. Y claramente, imagínate cómo le van a desinfectar toda esa herida. Como entonces ahí muestran cómo le empiezan las se le dio infecciones en gangrena. las espaldas, cómo le empieza a como a pudrírsele la sí. zona del tobillo. Y es muy fuerte, es una película, wow, en serio, yo Y siempre voy a es decir lo que, mismo, es una película, wow, en serio, güey, es muy sí, o buena. sea, la dirección de esa película, la calidad de la imagen, todo es muy increíble. Aparte de que pues estaba viendo la entrevista, una de las muchas entrevistas y conferencias que ha dado Carlos, uno de los sobrevivientes, uno de los 16 sobrevivientes del accidente, y es que él decía que, o sea, sí, toda la instancia ya fue bastante dura, pero la noche que fue la más dura fue la primera que llegaron, en la cual escuchaban a todas las personas gritar, morirse, o sea, murieron muchísimas personas esa noche. La O sea, primera Esa noche, noche, sí, por el frío sí, tremendo, sí. ujú, porque de todas las personas que habían sobrevivido al impacto quedaron 16 y habían bastantes. En la primera noche murieron como unas 8 personas, diría más. La verdad no sé cuántas, pero sí, fue un gran Sí. número. no, parce, y Y digamos Y después muchos de morían, y eso, muchos murieron en brazos, porque a una persona en el mismo avión se le murió la mamá, que quedó en la parte trasera del avión, y al otro, que fue de las personas que salieron a caminar, que salieron como a la travesía para poder llegar Fernando, Nando, ese Nando. ujú, Ese Nando. Nando se le murió la hermana en los brazos, entonces imagínense ese nivel. A ese se le murió la mamá y la hermana. No, no es muy A fuerte. Nando, parce. O sea, muy fuerte, de no, parce, verdad, No, y por que y ejemplo, los pasó. primeros hablando días, de la entrevista, y es que yo, la verdad, me enfoqué y yo vi bastante fue al coche Inciarte. Al señor, lastimosamente el señor murió, falleció el año pasado, en julio más o menos, y él decía que a ellos no solo los mantuvo unidos el hecho de querer sobrevivir, sino que ellos, en el simple momento en el que ellos les impactaron acá, ellos con el paso del tiempo, no fue que tuvieran tenido unas reuniones a cuadrar, bueno, esto es así, esto es así, esto es así, no, sino que ellos mismos, al tener esa hermandad, como que inconscientemente se empezaron a crear como las reglas, que se empezaron a decir, bueno, inconscientemente se empezaron a hacer las reglas, las normas de como de convivencia, y eso ayudó mucho a la convivencia de ellos. E incluso teniendo esas reglas, en varios, por ejemplo, varias personas entrevistadas de los que sobrevivieron, decía que habían alrededor como de 4 personas que en realidad no hacían nada, o sea, que se la pasaban como ahí sí, esperando a que llegara el sí, unos rescate. inútiles. Exacto. Y él le decía, creo que era Y Carlos. Carlos fue el que les dijo que eran el sí, grupo de Carlos. los inútiles, de los inservibles, algo así. Y es que, Eh, pues, él comentaba también que los primeros días, pues, ellos habían escuchado en la radio que que pues La búsqueda. estaban haciendo una búsqueda, estaban mandando helicópteros para su rescate. Y Sí. se demoraron así. Ellos ingenuamente pensaron que los habían visto. Sí. Porque había sido Cuando, porque como que el avión movió las hélices o algo así. Fue porque movió las alas, sí, algo así. algo así, parce. Y Sí. ellos ilusamente, o sea, Carlos decía, ellos le gritaban creyendo que les iban a escuchar, Oye, y pero en vean, realidad no fue así. Hasta 10 días después que escucharon en la radio
que ya se había pasado todas las búsquedas de rescate. Oigan, Y sí. ahí ya empezaron, pues algo que dice Carlos que me pareció muy curioso, es que de lo que él se arrepiente es no haber hecho algo en esos primeros días, porque después de 10 días sin haber comido nada, pues ya uno se empieza a habilitar. Ahí ya fue cuando empezaron a hacer planes de sobrevivencia, como lo dice usted. Porque eran muchachitos jugadores de rugby que iban a De Chile. 18, 18 como, Ajá. pues el Habían que era unos que mayor, el que era un tenían, general, ¿no? El mayor que era un general que se le murió la esposa, creo parece que sí, era. Sí, habían menores todavía incluso de 17 18 años, los mayores tenían como 24 26 años Y el y cochiste ya, decía, imagínense, pues ya pónganse pues, decía así, pónganse en contexto, ¿no? Muchachitos de 20 años hablando de derechos y hablando de deberes y de derechos y deberes en plena sociedad con puros muchachitos de 25 años. O sea, no, claro. Y digamos, habían pelados que ya habían iniciado la universidad, iban en primero, segundo sí, semestre. Y pues fue gracias a eso cuando usted empezó, cuando usted lo dijo, que empezaron a realizarse, a ejercer labores diferentes cada persona. O estudiantes de, creo que eran dos o tres que estaban estudiando medicina. Ellos dos fueron de los que se medicina. encargaron. Roberto de Ajá, hecho Roberto. era médico. Hay uno de ellos que Pues incluso no, sí, pues no era médico, estaba estudiando medicina, pero no era él está médico. estudiando medicina, y de hecho actualmente, si no estoy mal, es Roberto, Sí, siguió una carrera él creo que espectacular en medicina. sí, sí, Él, de eso, hecho, siguió la carrera en medicina y es uno de los más reconocidos en Uruguay. creo que es Eh, de cardiólogo, ¿no? Creo que es cardiólogo, si no estoy mal. Sí, Pero sí, o la sea, verdad no es sé, increíble no porque sé. si ustedes averiguan el pasado, o sea, ¿qué pasó después del accidente y del rescate? Muchos de ellos siguieron su vida, o sea, la hicieron bien, muy bien, o sea, no se quedaron como en el pasado o lamentándose o con trauma, sino que siguieron su vida y siguieron adelante. Y uno de esos es Roberto. no, Una de claro, Claramente esas el trauma personas queda. dijo que, es, y un sobreviviente también nos comentaba que, o sea, en realidad es como que no, también nos estaba pensando sobre eso, que él dice que si tuviera que volverse a subir a ese avión, lo volvería a hacer porque, pues en ese avión que no sé si, no recuerdo si fue como que se le murió la esposa, no recuerdo, pero que gracias a eso volvió a conocer, después de, pues obviamente después de los acontecimientos, logró conocer a su actual esposa y pues a su actual su familia, que ya ahora tiene dos hijas más. Entonces Sí, él decía que si no hubiera sucedido eso, como que no le hubiera dado la madurez que tiene ahora, no le hubiera dado de pronto la familia que tiene ahora ni la compañía. Entonces, o sea, es un suceso no, que y hay que hacer, sí, hay que es ser una muy fuerte para historia, salir de eso y estar bien. eso es marca una un historia muy antes y un después. cautivadora, parce. Ujú, porque eran muchachitos que Demasiado. no sabían hacer absolutamente nada y que les tocó llegar a un ambiente, a un terreno desconocido, a sobrevivir con poca comida y con poca agua, porque pues ellos la agua que ellos pues decían, los sobrevivientes decían que lo más difícil no fue tanto la comida, sino el agua, Sin el por el agua. hecho de que pues les tocaba consumir el agua de la nieve, o sea, cuando se derritiera la nieve. Y pues muchas veces el sol no pegaba tan fuerte y pues no se cansaba de derretir, pues consumían poca agua y le tocaba comerse la nieve tal cual, pura y dura. Pues eso obviamente le raspa, Sí, es No, fuerte. sí. Bueno, y como tal, hablando de la dirección, me gusta que como la dirigió, el hecho de, es que la fotografía me fascinó. Una de las cosas que sí, decían los sobrevivientes era que era como si estuvieran en los Alpes suizos, prácticamente. Una hermosura increíble a pesar de todo ese desastre que ocurrió. La belleza era tan hermosa, tan pura, y eso lo cautivó la película. También los actores de primera. Numa me gustó mucho, como ustedes pensé que no se iba a morir, porque Sí, es pues si que no me fue, sabía los nombres de los que sobrevivieron como tal. Entonces yo pensé que ese man iba a vivir. claro, Entonces es yo bastante también, yo también curioso. pensé lo mismo. Y parce, o sea, aparte de eso, de tener ese desastre, viene una avalancha y se los lleva y los sepulta por más de 2 días, si no estoy mal, fueron 2, 3 días, y Pero no, mueren creo más que fueron como personas, 4 días y y ellos estuvieron casi la 4 días mitad de las bajo tierra. personas. y mueren más personas, que es lo peor. O sea, ahí siento que es muy fuerte, parce.
ahí el sobreviviente, el coche Inciarte, que me les dije, me gustó ver bastantes entrevistas de Chris. Sí, ya nos dimos Él cuenta nos ¿Pago el que decía curso? que, vean que él nos decía, uff, me pareció muy fuerte, marica, porque vea que él nos decía que en el momento en que cayó la avalancha, él dijo, era normal, decía, estábamos todos ahí, era de noche y escuchaba como un ruido al fondo y no era normal que de pronto ocasionalmente cayera la nieve. Yo, pero un momento a otro estábamos hablando, contando historias, y dijo que escuchó como si digo, como si una guerra o un montón de caballos, pero miles y miles de caballos estuvieran viniendo hacia ellos. Y que cuando fue que listo, que quedó enterrado y que quedaron enterrados y que quedó enterrado el avión. Lo que él decía fue que como ya estaba tan débil, como que con tanto frío, cuando él quedó bajo la nieve, decía que sintió un momento como que de paz, Sí, sí, sintió como, uy, ¿qué pasó? oh, ya. Ya que El EPAO. marica, sintió un momento, sintió un momento de paz que no había sentido hace mucho. Y que dentro de eso, ahí fue cuando él sintió que él tenía la mano, creo que si no era, creo que tenía la mano un amigo dentro de la boca de él, o sea, tenía un dedo. Entonces sí, la forma para ellos darse como a entender y como reaccionar fue él mordiendo el dedo del amigo y el amigo moviendo el dedo para que ellos iban moviendo a el dedo. reaccionar debajo de la nieve. Entonces, y ahí fue como que él reaccionó y se hizo y cayó en cuenta cuando es que fue que empezó a escarbar y lo ayudaron a sacar. Entonces Sí, hubo un sí, sí. momento en Sí, el de que él, hecho en el fueron que él, dos personas las que quedaron afuera y fueron las que ayudaron a desenterrar a los demás. O sea, si es él que, dijo parce, eso, él decía, y curiosamente hay dos personas que no les pasó absolutamente nada, que llegó la avalancha y resultó que quedaron encima y ellos todos debajo enterrados. gracias a ellos fue que sobrevivieron los Sí, Exacto. demás. gracias. La verdad es que sí, sí, porque de hecho habían unos que trataban de salir, pero por el peso de la nieve no podían. Y necesitaban sí o sí ayuda de alguien externo que estuviera por fuera de la nieve para poder salir. Sí, y no Y solo eso. volviendo a escenas que de verdad impactan, la verdad la escena del impacto del avión, cuando ya se estrella con la montaña, parce, esa escena fue la que a mí me atrapó directamente con la película, porque yo sentí cada crujido de los huesos que se partían cuando los asientos se fueron hacia adelante. No sé si les pasó, Uy, sí. pero al ver esa escena, parce, a mí me dolió todo, porque es que es ver cómo los asientos se van hacia adelante uno por uno y se van partiendo huesos. Y por ejemplo, creo que fue la hermana de Nando, que fue la que se llevó como la mala, porque ella iba de primera y le cayeron encima y se partió las piernas. Y ver cómo representaron todo eso en la película, yo dije, uff, o sea, de Con sonidos y todo, verdad, hay unas, incluso sí, hay la escena sí. exacta en el que Sí, muestran el tobillo y como, uy, no, toda parce, la, es muy toda fuerte, es la muy parte fuerte. de sonido siento que lo hicieron muy bien porque de verdad me impactó. Y Sí, eso fue, y ya, no, y la otra escena que me impactó, pues no me impactó, sino ya comienza el conflicto en la película de comer carne humana o no comer carne humana. Entonces empieza esta lucha moral de que si es Numa permitido o muere no. por eso, porque él se rehusó mucho a comer. Exacto. pues de Numa, hecho, Numa ya marica estaba muy muere débil por la infección. por la infección como tal. Pues no solo la infección, sino porque también él no comió, no pudo comer nada, e ¿No? incluso Y ya cuando le estaba muy daban, débil. exacto, y le Estaba muy daban a débil. intentar de comer, no. Entonces como que para no sentirse como tan malo, lo envolvían en nieve y se lo Sí, comían. sí, sí, sí. Decían No, muy que con fuerte. un poco de No, nieve no sabía tan mal. sí, no, y es chistoso, marica, es que yo le tengo pues cierto respeto a los aviones, me da cosita, me da nervioso como que los aviones, ya no Sí, tanto, pero como antes. Es chistoso porque una historia súper cortica fue porque yo me subí a un juego que es de esos que te suben 100 metros y vas en 2 segundos. Desde que me monté a ese juego, marica, no sé por qué, pero empecé a actuar Sabe violento, mío. no sé por qué. Entonces, parce, me pasó que cuando estaba viendo la escena del avión, no sé ustedes, marica, pero yo dije, fue puta. sí, Yo sí, decía, y sí. ahora, Aquí va a pasar algo malo. yo dije, fue madre, y ahora, ay, no, no, no. No, Entonces, como parce, que pero me da como, esta marica, me da adaptación, nervio, en serio, cuando vi esa escena.
Uy, esta adaptación bastante. creo que era necesaria, porque la historia debería de ser contada por uruguayos. Aunque pues el Sí, director fuera español, de igual manera se hizo un increíble trabajo y no creo ¿no? que alguien lo hubiera hecho mejor. Y de hecho Pero la dentro del... actuación de todos los uruguayos allá en la Sociedad de la Nieve Sí, fue impecable, todo lo plasmaron con un sentimiento porque es una historia que rompe, desgarra. O sea, digamos, yo al sí, volverla a ver, yo ya sabía que, pucha, es muy fuerte y voy a sufrir viendo esta película porque los accidentes que pasan son muy trágicos. Entonces ellos sí, lo plasmaron muy bien, hicieron muy bien la película. No, y también algo que me pareció muy, o sea, muy lindo, que a mí me parece me hubiera gustado que de pronto hubieran tenido más como aparición, fue que hicieron bastantes cameos en la película, como por ejemplo en la escena del ah, aeropuerto, sí, los que salen, que son eso, sobrevivientes eso, que en realidad, que en la vida eso, real, sí, sobrevivientes y reales. Y familiares de los familiares, exacto. sobrevivientes. De Incluso al hecho, principio, cuando Numa entra a la casa, si no me equivoco, si no me equivoco, y pasa, por ejemplo, uno de esos es que y pasa un señor y le dice buenas noches o bienvenido, algo así. Ese es el sobrino de una persona, de Numa, sí, el sí, sobrino sí. de Numa que murió. Después también hay otra que es esto en el aeropuerto, que cuando el señor, ese era el coche incierto, si no me equivoco, que abren la puerta, el coche incierto, sí, que el señor abre la puerta del aeropuerto a la familia y a todos que van llegando y es un sobreviviente. Y Sí, ese también también es otra un sobreviviente. es esto, incluso hay una escena eliminada que me pareció muy bonita, que es una persona tomándose la foto con el señor antes de, como, haga cuenta, el sobreviviente y pues obviamente el actor, y se estaban tomando una foto como, como si una foto normal antes de subirse al avión, pero esa escena la quitaron. Y hay Sí. diferentes cameos que me parecieron, No, o y sea, muy bonitos, me de hecho hay pareció otro muy cameo. bonito porque le brinda el honor Sí, que debe Sí, tener la sí, película. sí. sí, No, y claro. de hecho hay otro cameo, ya que Emilio habla de esto, el cameo de, no sé de cuál de los sobrevivientes fue, pero él actuó como su mismo padre. Ah, de Entonces, Ah, sí, Carlos, en creo la que fue llamada. Carlos. Él actuó de su Carlos. propio, de su propio padre y yo dije, uff, Pues de hecho, el papá de Carlos, el man nunca perdió la esperanza de que su hijo iba a volver. El man lo buscó hasta más no poder, y de hecho era un adinerado de Uruguay, el papá de sí, Carlos. sí, 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 Entonces y él no, decía hasta mi papá era muy reconocido y todo, y lo chistoso que dijo fue que después de eso se hizo aún más reconocido porque nunca dejó de creer en mí, eso que aquello. sí, sí, sí. O sea, Sí, No, y muy emotivo. era mi historia y él se metió también en la historia. no, y como, como ya habló ahorita Lázaro, la versión gringa, yo me di varias escenas de la versión gringa para pues comparar ciertas escenas de la versión pues latina, podría decirse, de la versión hispana. ¿La hispana? La verdad es que la gringa, parce, es que no, no tiene sabor, no representa, siento que no No. representa bien la historia, porque está contada desde los gringos, con protagonistas, con actores gringos. Creo que el que actúa como Nando es este man que se llama Ethan Hawke, algo así, que él ha actuado en varias películas reconocidas. Sí, Entonces, la verdad, en las escenas, no, aparte, hacen muchas escenas que no pasaron en realidad para darle tensión y como más comercializar más la película. Entonces no me gustó que no fueron como tan fiel a a la historia. Sí. No, no, y y digamos las escenas de los algo que me pareció muy aviones. bien, que también demuestra como más respeto, que el gran respeto que le tenía J a Bayona a los familiares fue que Bayona pues tuvo contacto con el escritor del libro, que se llama igual que la película, Las Sociedades de la Nieve. Y pues esta persona, el escritor, se llama Pablo Bienservi, si no me equivoco. Y el escritor, esto pues también tuvo el contacto con los familiares y todo, y esta persona fue como el intermediario, como el que estuvo intermedio para que Bayona pudiera conocer las historias de de los supervivientes y también de los familiares de las personas que fallecieron. Y también,
como nosotros decimos datos curiosos, fue que los hermanos de Numa, o la familia de Numa, ellos no querían básicamente, no querían que representaran esto. Entonces, no sé si podría decir que fue un inconveniente en la producción y como consecuencia de eso, el director le quiso dar más protagonismo a Numa. Entonces, quizás no Sí. lo sabemos, puede que haya sido por eso que Numa haya sido como el personaje principal de la No, película. y ya yéndonos a la parte final, cuando los dos, creo que fue Roberto, que fue a Nando y a la Roberto. cola, Nando y Roberto que fueron a la cola del avión a ver si podían hacer contacto con la batería para poder comunicarse. Ahí yo creo que eso fue el punto de quiebre por lo cual ellos decidieron irse, porque es que ya no había otra opción, porque llegaron allá, eso pues hizo cortocircuito, como le digo, ellos sí eran, había una especie de electricista, pero como le digo, estaba muy pollito, por así decirlo, Sí, en primer sí, o sea, Sí, semestre, no sabía, eran estudiantes. ajá, lo único que encontraron allá fueron cigarrillos y chocolates, prácticamente. Entonces Sí. ahí fue cuando pues Roberto y el otro huevo, Nando, pues Nando. deciden ya salir. No, y de Y hecho, pues gracias a eso, el punto de quiebre también fue la muerte de Nemu. Nemu, que se me olvidó el nombre. Tenuma, Numa. De Numa, de Numa. Ese también fue el Nemo. punto de quiebre de Numa, de Nemo, Nemo, buscando a Nemo. No, 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 de Numa. Buscando a Nemo. Ese también fue el punto de quiebre porque la nota, uf, no sé, pero a mí esa nota fue duro porque la nota que les da sí, Numa después de morir, de no hay amor más grande que el de dar la vida por tus amigos y uf, o sea, de es muy verdad, fuerte, parce. o sea, gracias a esa nota, Nando y Roberto se miran y dicen, no, no podemos hacer nada más, vámonos, ya es lo único que No, toca. y de hecho, pues Roberto siempre, casi todos los días salía a la nieve a caminar, a prepararse para la larga caminata que duró bastantes días, como unos 10 días, 7, fueron alrededor 10 de días, 10 días. sí. Pero bastante. Y los otros se quedaron ahí, como esperando porque era la última esperanza que les quedaba, no La había nada última. más, Sí, 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 sí. oigan, no y había vean nada que más. es un, a ver, di que les quiero hablar sobre, pues no sé si ustedes lo vieron, también para que ustedes lo vean, es que hubo una persona que se volvió famosa y que pues de ahí estuve mirando que fue una persona que dijo que, les voy a decir, vamos a ver qué piensan, solamente lo quiero decir, es que Dilo, bro, estas dilo. personas Tell me, bro. decidieron demorarse tanto pensando en dinero y fama. ¿Y por qué? Entonces, solamente yo a mí la verdad no estoy de acuerdo con lo que dice nada, solo quiero que lo sepan. O sea, Dice dijo eso. que sí, hubo una ¿Quién dijo persona que lo eso? dijo y salió públicamente a decirlo, venga, el nombre no lo recuerdo, pero lo vi hace poquito. Si quiere usted lo puede buscar ahí. Pero es una persona pública reconocida. Sí, y salió a decir que ellos pudieron haber conservado el frío con muchos, y también son cosas que yo también pongo a pensar. Por ejemplo, mantener el frío, pues no se muestra como si hubieran hecho fogatas o cosas así. Porque uno dice, bueno, ¿y el fuego? Ellos se la pasaban fumando, obviamente, sí, se la pasaban fumando. También decía que con diferente información ellos pudieron haberse ido antes en lugar de esperar tanto tiempo y cosas así. O sea, Parce, digo, marica, o sea, uno cómo puede Parce, pensar así, o o sea, sea, yo la sinceramente, verdad o sea, digo, bueno, hay que ser muy hijueputa para decir algo como eso. O sea, sí, no tiene, sinceramente sí. carece de sentido. Son personas que habían estado más de 2 meses con mala alimentación, deshidratados, que van a una caminata, maricas. Es que Es hay que que poner un o poco sea, de es básicamente el que, sentido. argumento del man es que si supuestamente querían sobrevivir, entonces que por qué no se habían ido antes. Eso es como el argumento que el man decía. También decía, Sí, es que no recuerdo todos porque dice muchas cosas. O sea, que obviamente a pesar de no estar en desacuerdo, uno puede escuchar, incluso analizar y decir como que, uy, estoy así, tiene cierta cosa en esto, esto, esto y esto. Pero yo digo que lo hayan hecho por fama y dinero, o sea, yo digo, no, uno no nada, puede ser, uno no parce, puede ser tan, es uno no que puede ser tan, uno, tan, tan tan uno asqueroso como como, decir hijueputa. eso. o sea, es que uno cómo va a hacer eso, o sea, uno cómo va a sobrevivir comiéndose a sus propios amigos, haciendo canibalismo. Segundo, no teniendo agua, estando en una
o sea, teniendo la salud tan deteriorada, tan mal, o sea, que uno Ellos lo van a haga por pensar, gusto, que uno lo ellos haga van a por pensar, quiero gusto. fama. No, parce, o sea, ya la persona pública que hizo Sinceramente me pareció terrible, o eso, sea, eso me pareció terrible haber dicho ese argumento, o sea, pues la verdad no me sorprende en estos tiempos porque en estos tiempos la gente es medio boba. sí, bueno, sí, también salió noticias de Medio no, que bro. la Es película fue bobo, criticada porque no contenía esto muy... negros. Eso, parce, eso también, es que la película de la O, Sociedad de la Nieve es que es o mala porque no sobrevivió una mujer. porque marica, ya veo. Mario, es que la gente no busca siempre algo para joder. Ay, Es serio. Y no, eso sí me dio risa. Parce, es que muy mala porque no incluyeron a las mujeres. no, y también porque, otro que también vi fue porque, que muy mala porque no contenía a, pues, a gente de la LGTB, yo, parecía una Mario, sí, película sí, así, sí. hace No, más que de es que 40 años. que porque no tenía inclusión, porque no había Ay, mujeres, no sobrevivieron mujeres, que porque no había negros, porque no había gay. No, man. parce, sí. Bueno, mis bros, Esa. entonces les pregunto, Bueno, ¿cuánto le dan? no, sinceramente. Del 1 a 10 a esta Bueno, película, ¿cuánto? Pues si quiere Rusito, inicio yo. Bueno, empiezo yo. Bueno, empieza Lázaro, empieza Lázaro, empieza Lázaro. Lázaro Russo, cualquiera. No, Bueno, empieza Lázaro y voy yo después. Vale. bueno, la verdad es una película que a mí me enganchó muchísimo desde que la vi. Me fascinó en todos los aspectos, en tanto la dirección, la historia de superación, cómo sobrevivieron todas esas personas. Yo a esta película le doy un 9, un 8,5 voy a ponerle. Le Ok, doy ok. 8,5 porque pues sí, es una historia que ya está prevista, o sea que nosotros ya sabemos lo que va a pasar, lo que va a suceder, No, pero yo de sí igual no sabía, maneras la verdad. no deja de sorprender. De impactar. Entonces eso, exacto. Entonces creo que le doy un 8,5. Ok, ok. Bueno, yo Ok, sí de Rusito. verdad me vi ciertas escenas de la película de Viven de los años 90 de la gringa, y no, qué asco. La verdad no es una buena adaptación. Recomiendo totalmente que se vean La Sociedad de la Nieve si no se la han visto, pero me imagino que ya se la vieron porque están viendo este video. Entonces yo le doy un 9, la verdad le doy un 9 porque, o sea, yo ya conocía la historia, ya sabía que había pasado, sí, pero aún así no deja de impactar y cómo representan toda esa historia. Entonces yo le doy un 9 de verdad. Me gustó la Sí, dirección, los planos, fotografía, los protagonistas, como uno sentía todo, ¿sí? Entonces le doy un 9, un una 9. verdadera hermandad, parce, Es verdad, es verdad. sinceramente. Sí, bueno, yo la verdad, sin dudarlo, le doy un 10 cerradito. 10. Perfecto, perfecto. Bro, Por dale todo, diez o coma sea, uno bro. diez ¿qué? coma uno se lo merece. No, diez no, coma uno bro. Se No lo le des un merece. 10 cerrado. No le des un No, 10 y de, cerrado, bro. solo un 10 cerrado. como dato curioso antes de que termine Emilio, la película es del 2023. Salió en cines en 2023 en diciembre, el 14 de diciembre, pero no Sí, fue hasta ahorita el 4 de enero que salió en Netflix, ¿sí? Pero Netflix. en cines en realidad fueron muy pocos. De hecho, no sé si acá en Colombia salió la película, Creo más que bien no. en cines de Europa y tal vez pues Norteamérica, esos lados, pero aquí Colombia no salió. De todas formas, la fecha de lanzamiento fue 2023 y pues en Netflix enero 4 de 2024. Ok. Sigue, bro. Sí, yo, no, ya me quedo, una mentira. No, parce, sinceramente, sí, yo le doy un 10, me encantó al 100%, me encantó al 100%. Y es chistoso porque ya también me pasó con otras películas, pero de las películas que yo creo que te ves y ya. O sea, Sí. porque como lo dijeron, es una película muy fuerte, entonces por eso mismo, o sea, no sé, es que como que listo, ya me la vi una vez, me fascinó, pero volvérmela a ver, no sé, yo lo dudé mucho, entonces por eso solamente me la vi una sola vez. Ok, ok, ok. Vale, y pues ya para finalizar, quería comentarles a todos que pues si no se la han visto o entraron a este video para, que ya saben la historia, pero entraron a este video para escucharnos, les recomiendo que se la vean, a las personas que tampoco se la han visto, que se la vean, que investiguen de esta historia, porque no deja de ser una historia fascinante, porque
sobrevivieron en los Andes, en las montañas tan increíbles de los Andes, a una temperatura, con unas circunstancias mínimas, sobrevivieron más de 2 meses, un mes y algo, ¿no? Creo, 70 creo y que fueron algo dos días. meses. Fueron 72 días, si no se mal, O 73 sea, 72. lo que redondeando. hicieron fue una de las hazañas más grandes en la historia, pues, en Sí. temas de supervivencia. Entonces, les recomendamos a todos que vayan, está en Netflix, vayan, se la vean, la disfruten y nos comenten. Nos comenten También, y también véansela para que también darle mucho apoyo y mucho énfasis al director, al gran trabajo que hizo, sinceramente, Sí, porque es no, y a, no, y a un todos los trabajo que incluso actores. esa película ya para terminar duró, pues en procesamiento y desarrollo 10 años por el gran, por el Sí, gran, por el gran, pues por el efecto de no tener mucho presupuesto. no, y como último, la verdad es que ahorita en la época de premios ha tenido 60 nominaciones, ya actualmente ha ganado 10 premios, entonces la verdad la película ha tenido su reconocimiento, entonces sí. véansela, dejen sus comentarios, aunque no se la hayan visto y estén viendo este video, de todas formas, véansela porque no es lo mismo escuchar a tres muchachos hablando de la película, con spoiler, a usted estar viviéndola y sintiendo cada emoción de cada escena de la película. Y Recuerden que bueno, muchachos, también nuestra palabra no es la última, así que no se queden solo con lo que decimos, sino también dejen su opinión. Nosotros los vamos a estar leyendo y pues y creo muchachos, que eso sería todo. y ya para terminar, los demás videos de los análisis los van a encontrar en la descripción. En nuestro canal ya tenemos otros videos de diferentes opiniones y críticas sobre las películas. Y también si de pronto ustedes ven alguna opción que quieran recomendarnos en los comentarios está. De pronto si quieren recomendarnos alguna película o alguna serie, lo que sea, en los comentarios Sí. estamos abiertos para escucharlos y debatirlo entre nosotros para elegir la mejor opción. Bueno, Entonces, muchachos, ese muchachos, fue Bueno, el video. eso fue todo. Espero que les haya gustado, mis muchachos, mis pros. nos Mis vemos. bros, nos vemos.